Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar el análisis de gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que este movimiento es el movimiento en donde los cuerpos o el objeto de estudio se mueve a velocidad constante, es decir, una velocidad diferente de cero. También es importante recordar que en este movimiento la velocidad ya no es constante. La velocidad cambia a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una aceleración que cambia el estado de esa velocidad. Recordar también lo de las variables dependientes e independientes. Las independientes van en el eje X y son aquellas cuya magnitud no depende de ninguna otra variable. Y las variables dependientes van en el eje Y y son aquellas cuya magnitud depende de otra variable. Aquí, al igual que en el video anterior, vamos a relacionar nuestras variables en la formulita de la ecuación de la recta, esa que dice que Y es igual a mx más b. Entonces, tenemos acá la gráfica de posición versus tiempo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí vamos a tener entonces la ecuación de la recta, ¿verdad? Y es igual a mx más b. ¿Quién es y? Y es la posición, que digamos que la posición en x. La pendiente no lo sé, ahorita vamos a ver. X, pues es la variable que tengo en el eje X, en este caso tiempo, y el intercepto B en esta gráfica vendría representando la posición inicial del objeto cuando el tiempo es igual a cero. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la pendiente? Recordemos en el video anterior que la pendiente nosotros la podemos calcular a partir de la diferencia o el cambio de una posición Y2 menos Y1, ¿verdad? El cambio en la posición en Y con respecto al cambio en la posición en X, X2 menos X1. Poner acá X2 menos X1. Y que esto nosotros de manera general lo podíamos representar de esta otra forma. Lo podíamos poner simplemente como delta Y entre delta X. Pero en este caso específico, ¿quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en el eje Y? Ahí tengo la posición. Sería entonces el cambio en la posición con respecto al cambio en el tiempo, que es lo que tengo en el eje X. Y recordamos que esto de aquí, cambio en la posición respecto al tiempo, es igual a la velocidad. Entonces, vemos que en este caso, em, la pendiente, la pendiente representa la velocidad del objeto. Vamos a borrar esto y borramos esto. Tenemos aquí. En este caso, la pendiente es la velocidad del objeto. Ahora, si ustedes ven, no es una línea recta. Esta línea morada no es recta. Entonces, eso quiere decir que esa forma que tiene la pendiente, esa forma, digamos, irregular o no constante, quiere decir que la velocidad del objeto no es constante. Y a medida vemos que a medida que avanza el tiempo, esa velocidad es mayor, ¿verdad? Para nosotros determinar la pendiente en una curva, en una gráfica como esta, nosotros tenemos que trazar líneas tangentes a la curva. Por ejemplo, más o menos aquí, me cuesta un poco dibujar esto, pero voy a tratar de hacerle un poquito de zoom para tenerlo un poco más claro. Por ejemplo, si yo quisiera saber la pendiente en este punto, pues yo nada más dibujo una tangente, una línea tangente, ¿verdad? Vamos a ver, tal vez si la dibujo y luego la coloco, es más sencillo. Más o menos la pendiente en ese punto, ¿verdad? Que yo les comenté, sería esta línea tangente. Vamos a ver si la ponemos aproximadamente. Igualmente, pues puedo ponerles alguna imagen por ahí para que más o menos vean cómo son esas líneas tangentes. Pero si yo quisiera saber cuál es la pendiente en este punto, yo dibujo una línea recta tangente a a esa curva y esa va a ser mi pendiente. Y como vemos en cada una de estas, de estos puntos, digamos, si yo dibujara líneas tangentes mal dibujadas, ¿verdad? Vemos que la tangente siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando una pendiente tiene esta forma, ¿verdad? Siempre es positiva. Cuando es
horizontal es cero y cuando tienes otra forma hacia abajo es negativa, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el gráfico de eh, posición respecto al tiempo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la Y de la acción de la recta representa la posición, la pendiente representa la velocidad, que en este caso no es constante, como digo, depende del tiempo. X, que es el tiempo, y el intercepto B, que es la posición inicial de donde parte del objeto cuando el tiempo es igual a cero. Ok. Luego tenemos la gráfica que nos relaciona a nosotros la posición respecto, perdón, la velocidad respecto al tiempo. Ojo, aquí se me olvidó una cosa. Acá vemos que se forma un área bajo la curva, ¿verdad? Que es todo este pedazo. En este caso, el área bajo la curva no tiene un significado directo, ya que realmente esta área no representa una magnitud física específica. Entonces, en el caso de gráficas de posición versus tiempo, en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el área bajo la curva no tiene una representación de una magnitud física específica, digamos. Ok, luego tenemos entonces la gráfica de velocidad versus tiempo. Y aquí es la misma historia, ¿verdad? Tenemos nuestra querida ecuación de la recta, que es y es igual a mx más b. Y vemos que en el eje y tenemos la velocidad, la pendiente no lo sé, ahorita la calculamos, vamos a ponerlo por acá. El eje X, ¿verdad? La variable que tenemos en el eje X, que en este caso es el tiempo, más B. En esta gráfica, el intercepto B representa a la velocidad inicial, vamos a ponerlo por acá, la velocidad inicial cuando t es igual a cero. Ok, eso es lo que representa el intercepto B. Igual, ¿verdad? Recordemos aquí que la pendiente se calcula a partir del cambio de la variable y con respecto al cambio en la variable x. Entonces la pendiente va a ser, ¿qué tengo yo en el eje y? Tengo velocidad. El cambio en la velocidad con respecto a la variable que tengo en el eje x, que es el tiempo. Y esta definición de aquí, de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es precisamente la definición de aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que en un gráfico de velocidad versus tiempo, en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que la pendiente significa aceleración. ¿Ok? La pendiente acá significa aceleración, que como recordamos, esto es un movimiento uniformemente acelerado, es decir, que la aceleración es constante. Y vemos que esa aceleración posee una pendiente positiva, es decir, que esa aceleración es positiva. Ahora, si vemos, acá sí se está formando un área bajo la curva, aquí sí digamos que se forma un triángulo, ¿verdad? Aquí se forma un triángulo, por acá más o menos medio dibujado, ¿verdad? Se forma un triángulo y dentro de ese triángulo va a haber un área. En este caso, en esta gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva sí tiene un significado eh, físico, digamos, específico. Entonces, recordemos que, bueno, aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? El área de un triángulo, el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Y bueno, ¿quién es en este triángulo que yo tengo? ¿Quién es la base? La base es el tiempo, ¿verdad? Y la altura es lo que yo tengo en el eje Y, que es la velocidad. Tiempo por velocidad dividido entre 2. Si hacemos ese análisis, vamos a tener entonces que em, el tiempo se mide en segundos, la velocidad se mide en metros por segundos. Y esto lo dividimos entre 2. Aquí se me va a simplificar esto por esto, ¿verdad? Y entonces aquí me va a quedar una magnitud en metros dividida entre 2. Entonces podemos afirmar que en este caso el área bajo la curva, vamos a ponerlo de nuevo, quitar esto, el área bajo la curva de una gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de velocidad versus tiempo corresponde al desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos ya entonces que en este gráfico de velocidad versus tiempo, y es la velocidad, m es la pendiente, que en este caso es la aceleración,
y la variable del eje X, que es el tiempo, más el intercepto B, que es la velocidad inicial del objeto cuando el tiempo es igual a cero. Y en este caso el área sí tiene un significado físico que es el desplazamiento. Y bueno, finalmente tenemos el gráfico que nos relaciona aceleración versus tiempo. Igual vamos a tener la ecuación de la recta, ¿verdad? Y es igual a mx más b, donde y va a ser la aceleración, m no sé quién va a ser, x va a ser el tiempo y en este caso el intercepto b va a ser el valor de la aceleración constante. Ok, entonces vamos a ponerle por acá, aceleración constante. Si nosotros vemos esta pendiente, nosotros podemos determinar que el valor de la pendiente es cero. Entonces, de ahí esto es cero. Ahora, la pendiente es cero. Cero por t es cero. Entonces, vamos, esto es cero, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que la aceleración es igual a la aceleración constante. Es decir, que con este gráfico podemos determinar que efectivamente la aceleración en este tipo de movimientos es constante. Ahora, aquí también se nos va a formar un área bajo la curva, ¿verdad? Todo este pedazo de aquí, vamos a tener un área bajo la curva que tiene un significado físico. En este caso, pues de ahí, si yo agarro, por ejemplo, y quiero medir el área en este pedacito, vamos a ponerlo más o menos ahí. Quiero medir el área en este pedacito, vamos a ver si lo puedo poner por acá. Digamos que quiero medir esta área que está pintada en roja. De ahí vemos que aquí se me está formando de ahí un rectángulo, ¿verdad? Voy a tener por acá el ancho y por acá largo. Y recordemos que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho o ancho por largo, como ustedes lo quieran ver. ¿Y quién tengo yo en el largo? Tengo a la aceleración. ¿Y quién tengo yo en el ancho? Tengo el tiempo. Y recordemos que, bueno, haciendo el análisis dimensional, la aceleración se mide en metro por segundo cuadrado y el tiempo se mide en segundos. Entonces, con el análisis dimensional, este segundo se me da con este y podemos decir que el área bajo la curva en este tipo de gráficos de aceleración versus tiempo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado representa a la velocidad. Vamos a ponerlo bien. Y ese sería el análisis de estos gráficos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.